Reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. tabernacle was constructed Hermanos, la tienda tenía un primer recinto, llamado Santo, donde estaba el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina the tabernacle. estaba el recinto llamado Santísimo. But when Christ came Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. passing through the great Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. creation, he entered once No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, the blood of goats, sino la suya propia. but with his own blood, Y así ha entrado obtaining. en el santuario una vez para siempre, For if the blood of consiguiendo la liberación eterna. sprinkling of a heifer Si la sangre de machos cabríos y de toros al rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, dead works, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Domini. God mounts his throne Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. all you peoples, Pueblos todos, batan almas, shout to God with clamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, the awesome emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. God mounts his throne Dios asciende entre aclamaciones, Lord, el Señor al son de trompetas. sing praise to God, Toquen para Dios, toquen, praise to our toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. for King of all the earth Porque el Señor es el Rey del mundo. Toquen con maestría. reigns over the Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Señor, abre nuestros corazones para recibir las palabras de tu Hijo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus came with his disciples. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer. Relatives heard of this. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo, They said he porque was not decían in his mind. que no estaba en sus cabales.
Verbum Domini. The letter to the Hebrews was most La likely written carta before a the los hebreos destruction probablemente fue of the escrita temple antes in de la Jerusalem. destrucción del templo en Jerusalén. The intention of the author La intención was del to autor demonstrate that fue faith in demostrar Christ que la fe en Cristo is the culmination es and la perfection of the culminación faith y of Israel. perfección de la fe de Israel. The author wanted to El demonstrate autor that quería Jesus demostrar Christ que is Jesucristo greater than Moses. es más grande que Moisés. Moses was considered Moisés era mediator, considerado a bridge mediador, between God puente and man. entre Dios y el hombre. The letter to the Hebrews asserts that La Jesus carta a los Christ hebreos is the afirma mediator, que Jesucristo the bridge between es God and man. un mediador, puente The entre bridge Dios y hombre, between God and el man that would puente entre Dios y hombre que sería Moses perfecto. pointed to what Moisés Jesus Christ señalaba to hacia lo que accomplish. Jesús vino a lograr. The reading on Monday of this La week lectura de we lunes looked de at esta as one of semana the que most miramos important es uno passages de los in the pasajes más letter to the importantes Hebrews. en la carta a los hebreos. Said son though he was, Decía, he a pesar learned de ser hijo, obedience from what he aprendió obediencia de lo que suffered. And when sufrió. he was made perfect, Y he cuando se became the source of perfeccionó, eternal se convirtió en salvation fuente de for salvación all who eterna obey him. para todos los que le obedecían. This statement in a letter to the Esta Hebrews afirmación en was la carta a los hebreos controversial in the fue first centuries controversial of Christianity. en los primeros siglos del How could cristianismo. Christ, who is God the ¿Cómo Son, podía Cristo, quien es learn Dios Hijo, obedience from what aprender he suffered? obediencia de lo que sufrió? And how could God be ¿Y made cómo perfect? puede Dios perfeccionarse? Was he not perfect ¿Acaso before? no era perfecto These desde are antes? questions that Son the early preguntas church grappled que with la iglesia even primitiva before the letter to the Hebrews was discutía officially incluso antes que la canonized carta and made a los part of hebreos the fuera New Testament. canonizada y hecha parte del Nuevo Testamento. Volumes of ink have been spilled over these Volúmenes de questions, tinta and han there sido is no escritos doubt sobre estas time here preguntas y no hay to go duda into a thorough que theological discourse, but vale la pena entrar en un perhaps discurso these teológico thoughts will clarify largo, pero quizás estos these pensamientos questions. aclaren estas preguntas. The word used for perfect La palabra que se is utiliza telos, cuando se refiere a la Greek palabra word perfecto es meaning telos, end que en griego or significa purpose. meta o propósito, Let's be clear. Jesus fin. Christ, God the Son, Seamos was claros, always Jesucristo, Dios perfect Hijo, in himself. siempre fue perfecto He always en sí obeyed mismo, his Father. siempre Christ obedecía was a su always Padre. morally perfect. Cristo siempre fue moralmente But it was not perfecto, until Christ pero no fue takes sino on hasta que everyone's Cristo sin and expiates it through his aceptó los suffering pecados de todos y los that he expió a través de su accomplishes the sufrimiento, goal que for which he logró was sent. la meta para la In cual other fue words, enviado. Christ was En sent otras to take palabras, on our sins. Cristo fue enviado He para who was cargar con nuestros sinless, pecados, he who was aquel que pure, era libre de pecado, aquel in que era order to puro, reconcile us to God. para reconciliarnos con Dios. This was the telos. Esto fue el telos, This was the end. esto This was the fue el purpose fin, of why he esto came, fue el propósito por el cual él to vino, reconcile us to God. para reconciliarnos No con Dios. human person could Ninguna offer persona perfect humana atonement era capaz de for sin. ofrecer This expiación is precisely why correcta each de los year, pecados. on the Day of Por eso es Atonement, Yom precisamente Kippur, que cada año, el that día de la sacrifices expiación, were Yom offered Kippur, by the high que se priest ofrecían for sacrificios himself and for por the el entire sumo sacerdote priestly por sí class, mismo y para and por also on toda la behalf of the clase entire sacerdotal people of y también en Israel nombre de todo el who would pueblo come de on Israel, pilgrimage to the temple in que iba en Jerusalem once a peregrinaje year for the al templo en occasion. Jerusalén This una they vez did al año para each aquella ocasión. year
Esto lo hacían cada because they año knew that their porque sacrifices sabían were que imperfect. sus sacrificios eran imperfectos. Again, they knew that no Nuevamente, human person could make sabían que ninguna perfect persona humana era capaz satisfaction de for sin. satisfacer Only plenamente los God pecados. could. Solo Dios, Only a divine person solo could bridge Dios, the solo una gap. persona divina es capaz de And the salvar la one to brecha. accomplish this was God the Son, Jesus Y el que Christ. lo hizo fue Dios Hijo, Jesucristo. Only God the Son, Solo the God Dios Hijo, could el take Dios away the hombre, sins of every human person podía that ever cargar lived los and pecados that de toda ever persona will humana live. que haya vivido y que vivirá. Only He can take those Solo Él upon puede Himself and make cargar perfect con esos atonement pecados y and hacer perfect expiación perfecta satisfaction y for sin. propiciación perfecta de los pecados. This is why we say that Jesus Christ Por eso is decimos both que Jesucristo priest and es victim. tanto sacerdote como víctima. In the temple sacrifices, En the los priests sacrificios and del templo, sacrifices el were sacerdote obviously y los sacrificios separate. obviamente eran It separados. was the priest who offered the Era el sacrifice. sacerdote quien ofrecía el sacrificio. In the letter to the Hebrews, En la carta a he los tries to Hebreos explain trata de to the early explicar Christian a community, la especially the Jewish primera Christian comunidad community, cristiana, en especial la that comunidad Jesus cristiana Christ judía, is que both Jesucristo priest es and victim. tanto That sacerdote he is como the víctima, priest who offers que Él es el sacerdote que and the ofrece offering, y and that la he is ofrenda, the offering at the same y time. que Él es la ofrenda al mismo tiempo. It was in Christ's suffering that he stays obedient to the Father. Era en el shows us that he sacrificio is de the Cristo que Él priest. muestra su obediencia al He Padre. is the mediator Nos muestra that que es brings about sacerdote, es el mediador reconciliation. que logra la Christ was reconciliación. always obedient. Cristo siempre fue He obediente. didn't learn the obedience No for himself, aprendió la for his own obediencia sake, para sí mismo, but he learned para su propio obedience beneficio, for us. sino que aprendió obediencia para Very nosotros. important nuance in Una theology to understand. sutileza muy importante para For he is entender en la God. teología, pues Didn't learn Él it es for his Dios. own sake, No la but he aprendió learned para it su for propio us. beneficio, sino que la Taking aprendió on para our nosotros. human nature in all things but sin. Él aceptó nuestra naturaleza humana en todo menos en el pecado. Learns obedience in a similar Aprende way obediencia de manera similar perfect. en la forma en que se hizo perfecto a través del His sufrimiento. obedience was not Su complete obediencia until no he put it into fue practice completa sino hasta que la and puso en assimilated práctica it to himself y la through his asimiló own experience, en su ser through the human a través de nature su propia that experiencia, he a assumed través de la for our naturaleza humana salvation. que Él aceptó para nuestra salvación. The primary role of El Christ's papel life on principal de la earth vida de Cristo en la tierra is as victim. es de víctima. He learns obedience and becomes Él aprende obediencia suffering y se perfecciona en el sufrimiento all people al to himself. acercar a todos, a todas las personas hacia Él, al acercar a todos los pueblos hacia Él. The Son of Man will draw El all Hijo del men to Hombre himself acercaría a todos los hombres hacia sí raised high on the cross. cuando es elevado He mounted en la cruz, the altar of the cuando cross as priest, fue puesto en el altar de la as cruz offering, como sacerdote, como ofrenda, on the víctima altar. sobre el altar. Becomes all three. Se convierte en las tres cosas: sacerdote, la ofrenda And the altar. y el altar. Then the author to the Hebrews Luego el autor de links Christ's la carta a los Hebreos vincula la perfección de Cristo en su pasión con nuestra salvación. Christ's transformation La transformación de Cristo al perfeccionarse passion was again not just for him, a través de su pasión y en su pasión no era solo para sí, sino que tuvo consecuencias para todos, for salvation. para el mundo entero, para la salvación. In verse 7 La oración of de chapter Cristo en el versículo 7 del capítulo 15, 5 del capítulo 5, perdón, was answered. In fue the days when respondida. he was in the flesh, he offered prayers, En los días en que estaba en la carne, outcries, and ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, was heard y fue because oído
a causa de su temor reverente. There is a uniqueness to the Hay una singularidad en el sacerdocio de Cristo. The Old Covenant high priest El sacerdote de la alianza antigua era pecador, el mismo, ofreciendo for sin. ofrendas y sacrificios para Today's expiar reading los from pecados. Jude 9 La lectura de hoy del capítulo addresses 9 this very point aborda este about punto Christ being the offering. acerca de que Cristo es la ofrenda. But when Christ came as high priest of Pero the cuando new Cristo covenant, viene como sumo sacerdote, passing through the greater and more perfect tabernacle not made by hand, pasando a través del tabernáculo más grande y perfecto que no fue creado por manos, o sea que no es parte de su creación, into the Él sanctuary. ingresó de una vez por todas al santuario, ingresó al cielo. Echoing, foreshadowing in the Esto mind of the priest refleja, entering into the sanctuary and es reflejado en la mente del sacerdote, then quien later lo acompaña dentro de la tienda del encuentro y más adelante en el sacrosanto dentro del templo. he entered once for all into Ingresó de una vez por todas en el santuario, no con la sangre calves, de machos cabríos but with his own y blood, becerros, sino la suya propia, thus obtaining eternal redemption. así obteniendo liberación eterna. Jesus Christ, the new and eternal Jesucristo, high priest, el nuevo y más grande sacerdote sumo y eterno, no solo ofrece he offers ofrendas y himself sacrificios, sino que se ofrece a sí mismo y se convierte en el sacrificio. offers Sacerdote que se ofrece a sí mismo. he is the spotless and pure Él offering es that forgives la ofrenda sins. pura y sin mancha que As we perdona los say in the Roman pecados. canon Como during decimos en el canon romano durante la oración eucarística, this número pure 1, victim, this esta holy victim, this víctima spotless. pura, esta santa víctima, libre de mancha. The truth of the priesthood is to La verdad del sacerdocio debe encontrarse en Cristo. before Christ, the Jewish Antes de Cristo, el sacerdocio judío era solo mera only sombra. in Christ do we see Solo en Cristo vemos su valor, perfection. su perfección. Son though he was, he learned A obedience pesar de ser hijo, aprendió obediencia de lo que when he sufrió. was made perfect. Y cuando He fue became the source hecho of más eternal perfecto, se salvation convirtió en fuente de for all salvación who obey. eterna para todos los que le obedecen.